puertas y bueno, y como verán, sigo estando sin mis coequiper, pero me están haciendo el aguante desde el otro lado. Igualmente, acá seguimos con la presencia de Jessica, obviamente va a ser la segunda. Me quedé. Se quedó, le dije, quédate, por favor, qué mejor que vos estar presente en este bloque. Mientras tanto les voy a recordar la vía de comunicación si están en el interior 011 para dejarnos mensajitos o preguntas por el WhatsApp de Me Gusta Radio 5938 3455. Me lo había olvidado porque lo dice Roxana siempre. Entonces, bueno, no es mi tarea. Si están en el interior 011 5938 3455, ahí nos mandan los mensajes, preguntas y lo que quieran. Ahí las tengo Andrea y Alicia en el WhatsApp, que van a intervenir con algunas preguntas para que vayamos haciendo. Y creo que lo tenemos en comunicación al doctor Juan Rojas, neurólogo y especialista en... enfermedades desmielinizantes. Ahí está, ya lo dijo ella, Jessica. Buenas tardes, doctor. Estela Maris le habla. Hola, Juan, soy yo. Hola. Hola, Estela Maris. Hola, Jessica. Qué gusto saludarla. Acá estamos, el dúo dinámico de megustaradio.net. Bueno, hubo unos temitas técnicos, así que nuestras compañeras no nos van a estar acompañando, pero bueno, están del otro lado escuchando atentas y preguntando todo lo que quieren saber. Bueno, muchas gracias, Doc, por haber aceptado estar en nuestro programa. En esta fecha tan particular que bueno, nosotros siempre nos guiamos por las efemérides y más que nada en este tipo de patologías que llevan una lucha constante por visibilizar y hacer visible lo invisible, como bien lo decía Jessica en el bloque anterior. Bueno, vamos a contarle a la gente quién es el doctor Juan Rojas, así que comentanos un poquito quién sos, cuál es tu profesión, así ya nos metemos de lleno con lo que nos aqueja el día de hoy. No, gracias por invitarme, siempre es un placer compartir estos espacios y sobre todo, bueno, con Jessica, quien tanto tiempo hace que conozco y con quien siempre compartir estos espacios son realmente un placer. Yo soy neurólogo, coordino la unidad de esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes en el Hospital Universitario de CEMIC y aparte codirijo el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires en CEPA. Y básicamente me dedico a la educación, investigación y sobre todo a la asistencia de personas con esclerosis múltiple desde hace ya bastantes años. Esa es principalmente mi tarea, mi actividad principal, Estela Maris. Cuando estudiaste y decidiste ser neurólogo, ¿sabías que te ibas a dedicar especialmente a la esclerosis múltiple o se fue dando en el transcurso de la carrera, de la profesión ejercida? Se fue dando sobre todo porque yo tenía mucha inclinación por lo que tiene que ver con el proceso inmunológico. La inmunología dentro del cuerpo humano es algo fascinante y dentro de la inmunología del sistema nervioso central es algo fascinante y se va dando casi de una forma natural. La inmunología dentro del sistema nervioso central es casi un sinónimo de lo que son enfermedades desmielinizantes. Específicamente hay una de las enfermedades o las disfunciones que más vemos que tiene que ver con esclerosis múltiple. Es casi el paradigma de la disfunción del sistema inmune dentro del cerebro y de la médula. Es la autoinmunidad dentro del cerebro y de la médula, eso es esclerosis múltiple. Entonces, es como esa asociación dentro de la inmunología en el cerebro y en la médula. Y ahí es donde se va uniendo y se van dando esas asociaciones casi naturales, se podría decir. Ya algo Jessica se estuvo metiendo en tu terreno, Doc, le dije, no, lo médico déjalo para el doctor. Obviamente siempre las pacientes somos tan curiosas, muchas que investigamos y los escuchamos a ustedes y nos vamos nutriendo y es lindo saber, el saber nos empodera. Cuando llega un paciente, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se arranca esa primera entrevista con un paciente que ha tenido, como decía Jessica, que nos contó, que son brotes? Sí, específicamente lo que se van dando, la esclerosis múltiple es una disfunción del sistema inmune.
lo que sea el sistema inmune de las personas nos tiene que defender cuando entra un virus, una bacteria, un agente extraño. El sistema inmune de cada uno de nosotros tiene que reconocer que es algo extraño y tiene que generar una respuesta justamente para eliminar ese agente extraño. En esclerosis múltiple lo que se da es un reconocimiento de lo propio como si fuese algo extraño, y eso propio se está dando, ese reconocimiento de lo propio como si fuese extraño, se está dando a nivel del cerebro de la médula. Entonces, al reconocer eso propio como si fuese extraño en el cerebro de la médula, el sistema inmune empieza a generar inflamaciones contra partes del cerebro de la médula. Y al generar esas inflamaciones empieza a dar síntomas. Entonces, básicamente, lo que suelen tener las personas que empiezan a desarrollar la enfermedad son esos síntomas, que en definitiva es la traducción de esas inflamaciones en determinadas áreas del cerebro de la médula. ¿Y cómo son esos síntomas? Tienen que ver con dónde se está inflamando. Si se inflama, por ejemplo, un nervio óptico, lo que suelen tener los pacientes es un dolor atrás del ojo, junto con que empiezan a ver menos, porque esa inflamación del nervio óptico empieza a generar que no conduzca correctamente el impulso del nervio óptico. Entonces los pacientes empiezan con dolor atrás del ojo y a ver menos. Algo importante es que los síntomas no son síntomas que aparecen y desaparecen de una forma rápida, sino que se instalan y suelen durar durante un lapso de días. Por lo general los vemos instalados durante 1 o 2 semanas y después empiezan a desaparecer. Sigamos la historia natural de esa inflamación, porque son inflamaciones. Sí. Si se inflama una parte del cerebro que controla la motricidad del brazo, lo que van a tener los pacientes es que empiezan a tener debilidad del brazo donde se está inflamando, esa parte del cerebro que controla la motricidad del brazo. Y así los síntomas van a depender de la parte del cerebro de la médula que controla los movimientos o la sensibilidad de determinadas áreas del cuerpo. Así es como vamos a ver los distintos síntomas dependiendo de las áreas del cerebro de la médula que controlen las distintas funciones del organismo. Claro, por eso un paciente con esclerosis múltiple no va a tener los mismos síntomas que otro paciente, porque depende, claro, cuál es la zona del cerebro que digamos que tiene este problema. Acá Jessica sentía con la cabeza. Sí, hola, Juan, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo te vas? Bien, Juan, estoy bien. No, yo estaba sintiendo, en realidad yo estoy de invitada, estoy de colada en este programa, pero me sumo un poquito para preguntarte también para que se conozca qué es lo que pasa con los síntomas invisibles y que son permanentes en la esclerosis múltiple. ¿Por qué se provocan por fuera de las inflamaciones que vos tan claramente mencionabas y que a veces son los síntomas que más nos molestan porque son los que más afectan a la calidad de vida de los pacientes? Sí. Eso es muy importante lo que planteas, porque la enfermedad tiene una parte que tiene que ver con esto que yo recién comentaba, que son las inflamaciones. Las inflamaciones son bien concretas, hay una parte del sistema inmune en donde inflama, el sistema inmune reconoce algo propio como extraño y genera una inflamación. Solo el sistema inmune, en un punto, si no lo regulamos con medicamentos, si no lo bajamos para que no haga eso, se da cuenta de que es algo propio y entonces al darse cuenta de que es algo propio con el tiempo frena la inflamación y la inflamación se va. Pero donde inflamó, lastimó, generó una cicatriz y esa cicatriz queda. Y si uno lo deja al sistema inmune sin controlarlo, va a volver a hacerlo, va a volver a generar una inflamación, va a volver a dejar una cicatriz y así es como suelen quedar cicatrices. En principio, esas cicatrices suelen predisponer a que después aparezca otra parte que no tiene que ver con las inflamaciones. Es decir, cuando aparecen inflamaciones, aparecen síntomas asociados con las inflamaciones. Pero después puede haber otros síntomas que no están asociadas con las inflamaciones, que son estos síntomas invisibles, como los menciona Jessie. Sí. Porque cuando uno revisa a los pacientes no detecta la debilidad del brazo, no detecta la debilidad de una pierna, pero que los pacientes los tienen porque
tienen que ver con esas cicatrices que se han instalado y que tienen que ver con que se bloquea la conducción secundario a esas cicatrices que se instalaron, y que tienen que ver con síntomas que no dependen de las inflamaciones agudas, sino con lo que pasó. Síntomas tales como la fatiga, como el dolor, como la parte cognitiva, como que pueda bajar el rendimiento cognitivo de los pacientes, como la ansiedad, la depresión. Esos son los síntomas invisibles, por así decirlo, porque cuando vamos a revisar a los pacientes, no los podemos en un examen físico identificar. Claro. Pero están presentes y no dependen de inflamaciones agudas, sino que tienen que ver con lo que fue dejando en cada una de esas inflamaciones y en las cicatrices previamente a la enfermedad. O sea que cuando uno las separa, puede decir que hay síntomas que dependen de las inflamaciones agudas, pero hay muchos más síntomas que tienen que ver con lo que fue pasando y con las cicatrices que fueron dejando esas inflamaciones. O sea, esas Y esos cicatrices, síntomas, esas cicatrices quedan como cicatrices y el síntoma permanece en el tiempo, o puede revertirse en algún momento, o, no necesariamente. o bajar, digamos, la intensidad. Esos síntomas invisibles, secundarios a cicatrices que ocurrieron, pasan por ciclos, van oscilando. Van pasando por ciclos, tienen mucho que ver esos ciclos en donde por ahí los pacientes los sienten más, los sienten menos. Va a depender de múltiples factores. Por ejemplo, cuando hace mucho calor, cuando hay mucha humedad, los pacientes están pasando por situaciones de mucha tensión, de mucho estrés laboral, cuando están muy exigidos físicamente, ahí esos síntomas como la fatiga, como el dolor, como la espasticidad, se pueden manifestar mucho más. Cuando por ahí no están expuestos a esas situaciones climatológicas, de tensión laboral, de esfuerzo físico, pueden sentirlo menos. Es decir, van oscilando los síntomas invisibles que uno no los identifica en un examen físico. Va pasando por ciclos oscilatorios. Pero es importante ir a buscarlos, ir a identificarlos junto a los pacientes, tengan presentes que pueden pasar por estos ciclos de más y menos, justamente para identificarlos y tratarlos, porque impactan muchísimo en la calidad de vida de los pacientes esos síntomas, y en definitiva terminan siendo tan o hasta más importantes que lo que puede generar una recaída, una inflamación. Juan, dos cosas que van emparentadas. Primero, tengo que preguntarte cómo se hace para atacar a uno de las inflamaciones más agudas. ¿Cuál es el procedimiento clínico que hace que esa inflamación, cómo ayudamos a que disminuya la inflamación? Lo segundo es, de todas las medicaciones y de todo lo que vos hablabas con respecto a los síntomas invisibles, ¿qué tan importante es consensuar paciente y médico qué es lo que se va a tomar y cuáles son las medidas para continuar con la mejor calidad de vida? Con respecto al manejo de las inflamaciones agudas, hoy hay un consenso mundial donde la inflamación aguda es una activación del sistema inmune, este reconocimiento bien agudo de lo propio como si fuese extraño, y el manejo todo depende de si impacta funcionalmente. No toda inflamación aguda impacta funcionalmente en el día a día del paciente. Es decir, puede haber una exacerbación, una inflamación aguda que genera algunos síntomas sensitivos y no impactan funcionalmente el paciente. El paciente nota un hormigueo del brazo, pero no le molesta, no le impacta funcionalmente y uno lo va controlando. No hace falta tratamiento. Pero puede haber una inflamación aguda en donde sí impacta funcionalmente, genera una debilidad. Esa debilidad, supongamos que inflamó el área que controla la fuerza de la pierna. Esa fuerza impacta y el paciente no puede caminar correctamente, entonces sí está impactando, entonces sí necesita un tratamiento. Cuando decidimos un tratamiento, porque esa inflamación aguda está impactando funcionalmente en el paciente, el tratamiento son corticoides. Los corticoides en general, cuando decidimos tratar una inflamación aguda, una exacerbación, una recaída, son altas dosis de corticoides que habitualmente las pasamos por vía endovenosa. En algunos casos utilizamos la vía oral, pero por lo general cuando pasamos corticoides
los pasamos por vía endovenosa. O sea que la respuesta es cuando tratamos una exacerbación, una inflamación aguda porque está impactando funcionalmente, son corticoides a altas dosis. Y este Pero tipo no de todas dosis, las exacerbaciones se tratan. perdón que te interrumpa, este tipo de dosis de corticoide no son contraproducentes con otras cosas en el organismo. No, porque son ciclos cortos, en general lo usamos durante 3 a 5 días y no tiene ese impacto de la corticoterapia crónica. Por lo general los corticoides que terminan siendo dañinos es decir, que el perjuicio sobrepasa el beneficio es cuando usamos los corticoides durante mucho más tiempo, es decir, los usamos sostenidamente en el tiempo. Cuando los tratamos para una recaída, los usamos durante 3 a 5 días en una alta dosis, entonces sería como mucho más el beneficio. Sería como un rescate de la medicación habitual que se aplica. Sí, es más, pensando, es una dosis muy alta para sacar la inflamación aguda, frenar y sacar la inflamación aguda, que termina haciendo que la inflamación frene, desaparezca y entonces ese síntoma que apareció se vaya mucho más rápido. Claro. Y termine de limitar funcionalmente lo que estaba limitando. Así es como funciona y no termina generando el prejuicio de los corticoides sostenidos en el tiempo. Por eso es que termina siendo mucho más el beneficio que el prejuicio de utilizar una alta dosis de corticoides. Excelente. Acá me llegó un mensaje, me están preguntando si hay otras enfermedades diesmilizantes o son variables de la esclerosis múltiple. Sí, hay otras enfermedades y no es que sean variables, sino que son otras. Y esto es importante sobre todo porque el tratamiento difiere. En esclerosis múltiple utilizamos tratamientos que son muy específicos para esclerosis múltiple y no los utilizamos en otras enfermedades. Claro. De hecho, los tratamientos que utilizamos para regular el sistema inmune en esclerosis múltiple son únicos para esclerosis múltiple. No se usan en otras enfermedades, mientras que hay otras enfermedades desmielinizantes, como las enfermedades del espectro de neuromielitis óptica, las enfermedades asociadas a anticuerpos anti-MOG, que utilizan tratamientos que no se usan en esclerosis múltiple. O sea, no son variantes de esclerosis múltiple, sino que son otras enfermedades, y es importante el diagnóstico diferencial, porque el tratamiento difiere, es diferente. Perfecto. Vos recién planteabas el tema del tratamiento sintomático, y el tratamiento sintomático es muy importante en la identificación, porque el manejo, más allá de que uno intuitivamente tiende a salir a pensar en utilizar medicamentos, el manejo, más allá de que sí, a veces vamos con medicamentos, también tiene una pata de medidas generales, que llamamos medidas higiénicas, en donde, por ejemplo, cuando pensamos en fatiga o cuando identificamos fatiga, hay muchas medidas higiénicas que terminan siendo mucho mejores y más productivas y complementarias a los fármacos, como por ejemplo regular las actividades durante el día para no sobrecargar la tarde y dejar las actividades todas a la tarde que terminan fatigando más al paciente, ahorrar la energía, hacer breaks durante el día. O sea que las medidas higiénicas complementan a lo que a veces sí utilizamos, que son también fármacos como para potenciar y reducir la fatiga. O sea, como todo tratamiento, ¿no? El médico ayuda al paciente y el paciente se tiene que ayudar a sí mismo también para poder sobrellevarlo y que el tratamiento dé su efecto. O sea, es un porcentaje de todo, un porcentaje del médico, un porcentaje del tratamiento y un porcentaje del paciente, que creo que es en mayor medida. Fundamental, sí, fundamental. En definitiva, el médico va a acompañar, pero el paciente va a ser prácticamente el 80% del manejo, por ejemplo, del manejo sintomático, del manejo de fatiga. El 70-80% del manejo de la fatiga, de su fatiga, la va a hacer el paciente. Claro. En definitiva, el médico va a acompañar un poco con algunas medidas. Es cierto que si el paciente no tiene algunas indicaciones centrales, no lo va a poder hacer. Pero si tiene esas indicaciones centrales y tiene un buen acompañamiento, lo va a hacer el paciente. Ahora, te hago una pregunta que quizás no
digamos, no tenés la respuesta o sí la tenés, pero que te estoy sacando un poquito de tu área. Antes hablábamos con Jessica que hay muchos pacientes con esclerosis múltiple que no tienen acceso a la medicación. ¿Cómo se ayuda a ese tipo de personas, a ese tipo de pacientes? Es un punto muy importante. Hoy vemos, entendimos que el diagnóstico temprano de la enfermedad de esclerosis múltiple es fundamental. Uh-huh. Pero es fundamental sobre todo para empezar a hacer un tratamiento temprano, es decir, empezar a regular al sistema inmune justamente para que no se produzcan nuevas inflamaciones, que dejen más cicatrices, que esas cicatrices lleven o predispongan a los sintomáticos. O sea, todo se hizo en definitiva para acelerar el diagnóstico y tratar y controlar mucho más rápido la enfermedad. Uno puede hacer un diagnóstico temprano, puede llevar al paciente y todo el sistema a abordarlo y a controlarlo lo más rápido posible. Pero si no hace el tratamiento, todo en definitiva es en vano. Y hoy nos encontramos muchas veces en esas situaciones, en donde se hace un diagnóstico rápido, se identifica la forma de la disfunción, si es una forma más o menos agresiva, se define y se llega a un consenso con el paciente del tratamiento que puede ser el mejor tratamiento para esa forma, si es más o menos agresiva, y cuando se elige el tratamiento se están meses y meses peleando por un tratamiento y no se tiene acceso. ¿Cómo se puede hacer para intentar llegar? Bueno, hoy se ha establecido o hay distintas formas para intentar ayudar. Creo que el grupo de pacientes, la asociación de pacientes, ha sido una gran ayuda para intentar mejorar el acceso a los tratamientos, sí. el de hacer entender que en definitiva si se accede más rápido a los tratamientos, si el paciente puede acceder al mejor tratamiento, va a poder frenar el componente inmunológico y va a evitar la progresión de la enfermedad. Y si no progresa la enfermedad, no vamos a ver las consecuencias que antes por ahí se veía, y en definitiva eso es lo que se busca. Claro, convengamos que también se nos está dando las organizaciones sociales, asociaciones civiles o ONG, la responsabilidad que en realidad tendría que tener el Estado, ¿no? Y lo que decimos siempre y lo que hablábamos antes con Jessica, que este tipo de patologías como otras son más baratas justamente diagnosticándolas a tiempo que agarrándolas ya con un nivel avanzado. Sí, definitivamente, ese es el punto. Definitivamente hoy está claro que el costo, si uno es duro, en el sentido del análisis de costo-efectividad, el costo que tiene controlar a la enfermedad, utilizar los tratamientos desde el comienzo de la enfermedad, cuando lo ve a mediano o largo plazo, es mucho más bajo que cuando uno trata a la enfermedad tardíamente. Claro. Porque a medida que avanza la enfermedad, la parte sintomática, la acumulación de limitaciones, es mucho más el impacto que tiene para el paciente, para la familia, para el sistema, cuando la progresión de la enfermedad progresa. Y esto lo hemos mostrado. En el 2015 hicimos un estudio y lo hemos publicado, que cuando el EDS, la acumulación de síntomas, progresa, es mucho más costoso que cuando el EDS, la acumulación las limitaciones o los síntomas son mucho más bajos. Y eso lo hemos llevado a muchas de las instituciones, incluso desde los entes gubernamentales. El tema es que siempre queda en un paper que está bueno, en un artículo que está bueno, y desde quienes toman las decisiones se queda en eso, en un artículo que está bueno. Sí, en un artículo que está bueno o en varios locos que salen a exigir una ley o que se incluya en el plan médico obligatorio como enfermedad crónica. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico a tiempo? ¿Cómo se llega a un diagnóstico temprano? ¿Cómo hay que estar atentos para poder tener el diagnóstico temprano? Lo más importante tiene que ver con la concientización de los síntomas que podrían estar relacionados con una inflamación desde el lado de la comunidad,
pensando en pacientes. También es algo importante, por eso no lo mencioné, en el grupo demográfico que uno esperaría encontrar el inicio de la enfermedad. Esto uno lo espera en personas entre los 20 y los 40, 45 años que comience. Puede empezar antes, en personas antes de los 20, 18 años, pero es más raro. En general lo vemos entre los 20 y los 40 o 45 años, sobre todo en mujeres. Si se da en ese grupo poblacional la aparición de estos síntomas neurológicos como el déficit visual, que se instala, que progresa, que dura al menos 24, 48 horas, un déficit, una dificultad en la marcha que va progresando por al menos 24, 48 horas, una disminución en la fuerza de un brazo, de una pierna, un trastorno sensitivo, hormigueos en la mitad del cuerpo, que dura siempre el concepto de duración, yo lo recuerdo porque estamos hablando de inflamación, justamente para dejar afuera el síntoma que aparece y desaparece y dura menos de 24 horas, sobre todo el síntoma. Muchas veces tienen pacientes y dicen, tuve un síntoma que me duró 1 hora, no pensamos en que pueda ser una inflamación, claro. Podemos pensar en algo vascular, pero no vamos a pensar en una inflamación. Es decir, en ese grupo poblacional, personas entre los 20 y los 40, 45 años, sobre todo mujeres, que instalan síntomas que nos hacen pensar en algo neurológico, con ese patrón de duración, se ha generado una awareness, una concientización que podría ser el inicio, que podría ser un fenómeno inflamatorio, y ahí es donde desde la comunidad médica salir a buscar el correlato de la inflamación, que es a través de la resonancia. Hoy el diagnóstico se hace a través del síntoma, más el correlato en la resonancia, más la exclusión de otras enfermedades. Fíjate que no necesitamos tanto, pero sí es importante en un síntoma no dejarlo pasar, prestarle atención, sino decir, bueno, si es algo sensitivo, por ahí es algo, algún mal movimiento, ya se te va a pasar, y no pensarlo y salir a buscar. Juan, acá Estela me preguntó a mí en qué me cambió la vida cuando me dieron el diagnóstico, y yo soy de las pocas por ahí que yo tengo el registro del día que me dieron el diagnóstico, pero no tengo un registro de trauma post-diagnóstico, se me vino el mundo encima. Y tuvo que ver con cómo me dieron el diagnóstico, porque tanto vos como el doctor Cristiano me dijeron vida normal. Yo dije, ¿qué hago ahora? Me dijeron vida normal. Y quería justamente enfatizar el tema de la calidad de vida y lo bien que podemos llevar la enfermedad, quienes tenemos esclerosis múltiple, llevando una buena calidad de vida, eligiendo con responsabilidad no solamente nuestros tratamientos junto con nuestro neurólogo, sino también la calidad de vida que uno puede llegar a elegir cotidianamente para transitar la enfermedad sin una carga tan pesada y sin que nos condicione y nos limite, ¿no? Sí, eso es fundamental. El diagnóstico no tiene que ir de la mano con coartar el plan de vida de las personas, no con el hecho de decir, de acá en más tengo que modificar mi proyección y mi plan de vida. Justamente se trata de eso, de no modificar el plan ni la proyección de vida. Y eso es un punto importante. Lo que se busca es el identificar el tipo de esclerosis múltiple a través de, eventualmente, si es una forma más o menos activa, intentar elegir el tratamiento para esa forma más o menos activa, para que justamente la enfermedad en lo posible no se vuelva a activar. Y en lo posible que eso no se vuelva a activar, no determine, si no se vuelve a activar la enfermedad, esto no va a progresar. Y la vida de las personas al cual se le hace el diagnóstico no tiene que cambiar, y eso no tiene que cambiar justamente implica que no tiene que haber un cambio en relación a lo que proyectaron desde lo personal, desde la proyección familiar, de si tenían proyectado tener hijos, de si tenían proyectado no tener hijos, de si tenían proyectado su carrera profesional, si tenían proyectado no tener una carrera profesional, es decir, no tiene que cambiar con el diagnóstico, porque justamente el diagnóstico no tiene que modificar lo que las personas eligieron.
justamente van a convivir, porque esto siempre hacemos la analogía con otras condiciones crónicas como la hipertensión, la diabetes, en donde el objetivo justamente es tomar medidas desde el acompañamiento médico para controlar esas condiciones y que esas condiciones, al estar controladas, no impacten, por supuesto, en esas condiciones de salud, pero esas condiciones no tienen que modificar el plan de vida de las personas. Al controlar esas condiciones, justamente el objetivo es que no modifiquen el plan y la proyección de vida de cada una de las personas. De eso se trata. Ese es un punto muy importante, que el diagnóstico no salga a condicionar, y es una de las discusiones que tenemos en cada una de las reuniones entre colegas, y por supuesto ni hablar cuando por ahí nos sentamos con pacientes en donde el diagnóstico, pero muchas veces tiene que ver con esa evaluación previa de tener un diagnóstico, inmediatamente ir a buscar qué implica el diagnóstico en redes, en Google, y lo que trae atrás de Google, que viene a esa caída del mundo de decir, bueno, acá se me acabó todo. Claro, eso es lo que pasa muchas veces con diferentes enfermedades, ¿no? Uno dice, uy, estoy enfermo, se me terminó la vida, listo, hasta acá llegué. Y es uno mismo el que forja el punto de partida o el seguir el camino que uno tenía ya planeado, como bien vos decías. Antes le pregunté a Jessica, ya te vamos dejando, así podés seguir con tus cosas. ¿Tenés idea cuántas... el porcentaje de pacientes con esclerosis múltiple hasta a nivel nacional? ¿O lo busco en Google? Sí, hicimos, en el 2016 hicimos la actualización de un estudio en donde en esa prevalencia calculamos que había unos 13.000 a 14.000 personas con esclerosis múltiple en Argentina, aproximadamente. Somos pocos. Juan, antes de yo ya me despido así cerrar la charla. ¿Qué hace un paciente con esclerosis múltiple hoy si es diagnosticado con COVID positivo? Hoy por hoy, porque hay obras sociales que están dando 21 días de aislamiento. Nada, te chimenteo. Esto es chimento. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cambió algo o seguimos como siempre? Si uno se agarra COVID ahora, lo transita como cualquier persona normal. No, lo transita como cualquier persona normal, ¿no? Y más en el contexto de la vacunación, ¿no? Y la vacunación ha salido a generar esta memoria que lo hemos charlado, y hoy hay una protección, y los tratamientos no son tratamientos que supriman ni limitan la respuesta inmunológica ante la infección, por eso es que lo transita como cualquier persona normal. Sí, hay que remitirse al neurólogo de cada uno para que le dé la respuesta. Porque hay una obra social muy copada, muy cara, que está dando 21 días. Nada, te cuento. Por si te queda alguno, está dando 21 días. Nada, Juan, te mando un beso gigante. Yo te dejo ya para que esté la cierre. Y gracias por todos los años de compañía. Juan es mi médico y y nos acompañamos cotidianamente. Yo le he escrito a Juan, le he llorado a Juan en el hombro, y Juan siempre está. Siempre, porque aparte de ser un magnífico profesional, es una hermosa y gran persona. Así que gracias, Juan, por todo este tiempo. Feliz día, el 30. Espero que lo hayas pasado bien, porque es una celebración para nosotros el ser resilientes y el elegir todos los días estar bien. Y bueno, la vida me llevó al mejor lugar, así que estoy muy, muy contenta de contar con vos. Así que gracias, Juan. Gracias, Jessy, muchas gracias a todos, y feliz día para todos, para vos y para todos, Jessy. Yo por mi parte, Juan, te agradezco que aguantes a Jessica. Sé que es una persona difícil, es una persona autodidacta, es una persona que no te va a dejar nada al azar ni nada en blanco, todo te lo pregunta, todo te lo cuestiona. Así que gracias. ¿Dónde pueden comunicarse quienes nos están escuchando, nos están viendo, por si tienen alguna duda o quieren consultar o algún allegado? ¿Dónde te encuentran? Bueno, nuestro sitio de contacto es www.esclerosismultiple.org, ese es nuestro sitio web, y ahí a través de ese portal a nuestra secretaria, nuestro punto de contacto, y nuestras redes también pueden encontrarlo ahí. Así que es nuestra vía de contacto más importante.
Excelente, excelente. Juan, te agradezco que hayas participado de Abriendo Puertas. Lástima que mis compañeras no pudieron estar presentes, pero bueno, no va a faltar oportunidad. Quizás quien dice que podamos hacer un vivo por Instagram. Agradecer desde acá a Eva, que nos facilitó toda tu información para poder hacer los flyers y bueno, y poder comunicar. Así que también hay que agradecer esa ayuda. Y bueno, y gracias por todo lo que haces desde tu lugar de profesional y como humano también. Bueno, gracias. Déjame agradecerle también a Eva por el apoyo como siempre y muchas gracias a ustedes y por supuesto a toda la comunidad de pacientes que tanto hacen y construyen en el día a día para todos los pacientes y para que nosotros como profesionales también podamos seguir construyendo y optimizando el cuidado, pero sin duda si no fuese por todo lo que hacen sería muy difícil. Gracias, gracias doctor. Estuvimos charlando con el doctor Juan Rojas, neurólogo especialista en esclerosis múltiple, porque el 30 fue el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Vamos a una pequeña tandita y ya volvemos para cerrar Abriendo Puertas.